tal? Les doy la bienvenida a un programa más de En Defensa del Consumidor. Actualmente el consumo del tabaco y el alcohol se ha extendido en varios países y México no es la excepción, pese a que su consumo está relacionado con varias enfermedades, incluidas el cáncer. De eso hablaremos hoy en Defensa del Consumidor. Acompáñenos. Vamos primero con la nota neta. Aunque se ha documentado ampliamente que el herbicida llamado glifosato, que está asociado con la siembra del maíz genéticamente modificado, es cancerígeno e incluso en Estados Unidos la empresa Bayer Monsanto acumula demandas por no advertir a los consumidores sobre los riesgos de este producto, la empresa sigue negando los daños. De esto va el estudio Hipótesis: los herbicidas a base de glifosato pueden aumentar el riesgo de neoplasias hematopoyéticas a través de su persistencia prolongada en los huesos, que se publicó recientemente en la revista Environmental Science Europe. Este artículo sostiene que los herbicidas a base de glifosato podrían aumentar el riesgo de cánceres de sangre, como el linfoma no-Hodgkin, debido a su persistencia prolongada en los huesos. El investigador Charles Benbrook sugiere que el glifosato se encuentra en el torrente sanguíneo, se almacena en la médula ósea y en el tejido óseo, donde se inmoviliza. Este almacenamiento prolongado podría exponer las células madres, precursoras de todas las células sanguíneas, a daños en el ADN. Con esto se aumentaría el riesgo de padecer diversos tipos de cáncer. A pesar de la controversia sobre la seguridad del glifosato, este estudio aporta nuevas evidencias sobre el potencial daño del ADN y su relación con el cáncer. Los resultados también plantean la necesidad de más investigaciones sobre los efectos a largo plazo del glifosato en la salud humana, en especial en quienes están expuestos regularmente a estos herbicidas. Vamos al tema central de este programa. Desde hace 50 años hay evidencias científicas que demuestran que el tabaquismo aumenta el riesgo del cáncer en el pulmón. Hoy sabemos que además se asocia con otros tipos de cáncer, con la hipertensión arterial, enfermedades del corazón y accidentes cardiovasculares. También desde 1988 existe evidencia de que el consumo del alcohol aumenta el riesgo de distintos tipos de cáncer y se asocia con otro tipo de enfermedades. Pese a estar completamente demostrado el daño que provocan tanto el tabaco como el alcohol, su consumo se ha incrementado y se ha normalizado. Para la Organización Mundial de la Salud, la epidemia de tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública en el mundo, ya que contabiliza más de 8 millones de muertes al año en todo el mundo. Además, se estima que casi 750,000 diagnósticos de cáncer en el mundo en 2020 se atribuyeron al consumo de bebidas alcohólicas. Como veremos en este programa, lo que pasa en México no es muy distinto. Aquí se estima que el tabaco mata en el país a más de 60,000 personas anualmente y el alcohol a otras 42,000. Bueno, y para que ustedes tengan claro cuáles son los riesgos relacionados con el consumo del tabaco y el alcohol, en esta ocasión me da gusto saludar aquí en Defensa del Consumidor a la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, integrante del Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tabaco, y a Juan Núñez, integrante de la organización Salud Justa MX. Buenos días. Buenos días, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, pues mi primera pregunta es que nos ayuden a saber ¿cuántas personas mueren a causa de cánceres relacionados con el consumo del tabaco y el alcohol en México? Bueno, el cáncer es una enfermedad multicausal. En México es la cuarta causa de muerte, luego de COVID-19, de las enfermedades del corazón y de la diabetes. Pero yo no tengo acceso a si está desagregada la cifra de decesos cada año por quienes fallecen por consumo de tabaco o de alcohol. Pero lo que sí podemos saber es que los tumores o neoplasias causan el 9.81% de las muertes en 2021 y el INEGI reportó en 2022 que 10.6% de las muertes totales se debió a tumores malignos. Las muertes totales fueron 89,574. Quiere decir ello que el 10%, poco más del 10%, tenían que ver con cáncer, pero sí no tenemos desagregado ese dato de en dónde está asociado el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Lo que sí es cierto es que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica al alcohol
como una sustancia carcinógena del grupo 1, es de las más letales, junto con el asbesto, el tabaco, varios tipos de radiación, así como el consumo de carnes procesadas. Lupita, ahí sobre esto, si quisieras de tabaco. Pues muchas gracias. Mira, sabemos de acuerdo con las encuestas nacionales que en México tenemos alrededor de 15 millones de fumadores activos. Esto es algo muy importante, porque también sabemos que una tercera parte de nuestra población está expuesta al humo de tabaco ambiental o humo de segunda mano, con las consecuencias en salud que ya todos sabemos y que ahorita vamos a revisar. De estos 15 millones, bueno, sabemos que alrededor de 178 personas mueren diariamente como consecuencia de las múltiples enfermedades asociadas con el consumo de tabaco. Dentro de estas enfermedades no solamente tenemos varios tipos de cáncer, sabemos que el tabaco provoca al menos 16 diferentes tipos de tumores malignos en el ser humano. De estas 178 muertes diarias, si la multiplicamos por 365, tenemos que cada año en nuestro país fallecen alrededor de 65,000 mexicanas y mexicanos como consecuencia de estas enfermedades. Dentro de estas enfermedades está el cáncer, pero también tenemos que hablar, por ejemplo, de enfermedades cardio y cerebrovasculares, los infartos y las embolias. Tenemos que hablar de la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y de manera muy importante también el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es un cáncer que se asocia de manera muy, muy cercana con el tabaco, y sabemos que en México, de cada 10 casos de cáncer de pulmón, 9 están asociados con el consumo de tabaco. De EPOC, por ejemplo, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de cada 10 casos, 8 están asociados con tabaco. Es decir, el tabaco y el alcohol, como mencionaba Juan, son dos factores de riesgo muy importantes para el desarrollo de tumores malignos, y quisiéramos anotar o enfatizar que son factores de riesgo totalmente prevenibles. Esta cifra que dio la doctora Ponciano de 60 y tantos mil decesos al año asociados al consumo de tabaco, también habrá que agregar, en el caso del alcohol, un estudio reciente del Instituto Nacional de Salud Pública, que todavía no está en revisión, pero ya circuló en medios académicos, que habla que por el consumo de alcohol fallecen al año poco más de 40,000 personas. Es decir, si sumamos las 60 y tantas que señaló la doctora Ponciano con 40,000, pues tenemos una pandemia prevenible cada año de 100,000 decesos ligados a consumo de alcohol y de tabaco, que podíamos prevenir, como bien dice mi compañero. Exacto, Juanito. Mira, esos 100,000 decesos, o sea, ubiquémoslo, por ejemplo, llenando el Estadio Azteca, ¿no? Si llenamos el Estadio Azteca, estamos hablando de la cantidad de personas que desafortunadamente fallecen cada año por dos factores de riesgo que no son necesarios para la vida. Tú no necesitas fumar para vivir, tampoco necesitas tomar alcohol para vivir. Son dos factores de riesgo que perfectamente podemos prevenir y que además están causando un impacto muy importante, porque estamos hablando ahorita de muertes, pero también hay que hablar pues de la morbimortalidad, es decir, de todas las enfermedades que causan en el ser humano, que son enfermedades crónicas, la mayoría, aunque por ejemplo tabaco, les tengo que decir, tabaco también tiene un impacto muy importante en enfermedades tan graves como por ejemplo la COVID-19. Ayer y antier que anduvimos participando con la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer en varias movilizaciones para llamar la atención de la gente, de la ciudadanía, pero también de los tomadores de decisiones sobre la necesidad de atender de mejor manera y con suficiencia el cáncer. Decíamos de manera muy simplista, pero no incierta, que la mejor manera de prevenir el cáncer es no consumir tabaco y no beber alcohol. Así de sencillito. Claro, no estamos hablando de todos los tipos de cáncer, sino de estos que está mencionando la doctora y su servidor. Se pueden evitar cambiando estilos de vida, cambiando buenas decisiones malas por buenas, no haciendo caso a las tremendas campañas que despliega la industria del tabaco y del alcohol para hacer que la gente, sobre todo la gente joven, fume, y sobre todo las mujeres que siempre han tenido un consumo menor que los varones, pero a ellas van dirigidas los focos de esas campañas de mercadotecnia tremendas para que liguen
liguen el consumir alcohol y tabaco con un estilo de vida muy cool, ¿verdad? Y bueno, Juanito, qué bueno que nos mencionas a las mujeres, porque creo que es muy importante enfatizar que nosotras las mujeres pues tenemos diferencias fisiológicas lógicas por el sexo biológico, ¿no? Pero esas diferencias biológicas, esas diferencias que son pues tanto de nuestra estructura corporal como de nuestra genética y nuestras hormonas, pues esas diferencias nos hacen mucho más susceptibles, no solamente a el desarrollo de los diferentes tumores asociados con tabaco y con alcohol, sino también pues a las enfermedades, ¿no? Y esto va a variar mucho dependiendo de las diferentes etapas del curso de vida de la mujer, pero yo quisiera enfatizar, siempre me gusta enfatizar el embarazo. El embarazo está totalmente, pero absolutamente prohibido, tanto fumar como tomar alcohol, porque sabemos que no solamente se va a afectar la mujer embarazada, sino va a afectar en ocasiones de manera irreversible, como en el caso del alcohol, en el caso del tabaco, a través de malformaciones congénitas a su bebé. Me ¿Sí? agarro de esto que dice Lupita Monse para decir que ya las causas y los casos más frecuentes atribuibles al consumo de tabaco los ha señalado ella. Y yo nada más quisiera sumar aquellos que tienen que ver con el consumo de alcohol, que inclusive en cantidades moderadas aumenta el riesgo de desarrollar cáncer en la cavidad oral, en la boca, en la faringe, en la laringe, en el esófago, colon, recto, mama e hígado. ¿Y por qué aumenta el riesgo de cáncer el tabaco? El alcohol, porque también va a modificar, va a dañar las células. Y lo que es peor, aquí hay un cóctel maligno que Lupita lo sabe muy bien. Sí, es malo y es riesgoso el consumir tabaco o el consumir alcohol, pero es doblemente riesgoso, se potencia ese riesgo cuando se combinan los dos y desafortunadamente en la cultura de consumo de la gente, mucho se liga el estar tomando un cigarrito con una copita. Ese es un grave problema. Es muy frecuente, Juanito. Y bueno, yo aquí también quisiera comentar algo relacionado con lo que menciona Juan, de que a un consumo moderado de alcohol, pues ¿qué creen? Con tabaco, de verdad se ha visto también que no hay ningún nivel seguro de exposición, ni al humo de tabaco directo cuando lo fumas como un fumador activo, ni al humo de tabaco de segunda mano o humo de tabaco ambiental. Este humo, yo ayer les decía un poco en broma en la rueda de prensa que si nos hubiéramos puesto de acuerdo para hacer una mezcla tan tóxica como el humo de tabaco, no nos hubiera salido tan bien. Tenemos, Monse, alrededor de 7,000 sustancias químicas en el humo de tabaco y de estas 250 son altamente tóxicas para el ser humano y 80 son productoras de cáncer, como decía Juanito, no solamente el cáncer de pulmón, tenemos cáncer de vejiga, cáncer de cavidad bucal, cáncer de páncreas, incluso cáncer de mama, se asocia, cervicuterino también se ha asociado con el consumo de tabaco, cáncer hepático, cáncer de laringe, en fin, te tendría que listar. Entro en esa lista también, digo, yo no, el consumo de alcohol provoca cáncer porque modifica las células, las daña. Cuando la gente consume alcohol, el hígado transforma ese trago en acetaldehído, que es una sustancia química que daña las células y las proteínas que tenemos en nuestro organismo. Y también puede impedir que esas células reparen ese daño causado. El alcohol también aumenta el nivel de algunas hormonas como el estrógeno y la insulina, lo que a su vez incrementa la posibilidad de que se desarrollen células cancerígenas. En la boca, en la garganta, el alcohol puede hacer que estas células sean más sensibles a absorber las químicas peligrosas como las del humo de tabaco, por supuesto. Exacto. Y además, bueno, yo aquí también quisiera traer a la mesa de discusión otro grupo altamente susceptible, que es el de los niños. Los niños, sobre todo los niños menores de 5 años, cuando tú los expones al humo de tabaco, porque la cuidadora fuma, la mamá fuma o el papá fuma, lo cual es terrible en contacto con el niño, los estás poniendo en un grave, grave peligro. Por ejemplo, según datos, no tenemos datos en México, pero datos de la Organización Mundial de la Salud nos hablan que cada año mueren alrededor de 65,000 niños menores de 5 años por infecciones respiratorias ocasionadas por respirar
el humo de tabaco. Entonces eso se me hace verdaderamente muy injusto. Además se ha visto que los niños que pequeñitos se exponen al humo de tabaco pueden ser adultos que tienen EPOC, que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son adultos que pueden desarrollar asma. El asma ahora se acepta que la exposición temprana, todavía con tu aparato respiratorio muy inmaduro al humo de tabaco, pues puede darte eso. Y el alcohol no se queda atrás. En los niños, justamente, Sí. todavía persiste desafortunadamente cierta costumbre de que en las reuniones, cuando hay criaturas en una reunión de adultos, pero que andan por ahí niñitos, al niñito le sirven una copita de rompope porque es dulce. El rompope tiene un alto contenido de alcohol. Todavía existen dulces, ciertos dulces que traen una especie de licor y que vienen envinados y algunos chocolates. Bueno, también los niños tienen acceso a eso. Pero lo más importante es que no le podemos educar a un niño sobre los riesgos del alcohol cuando el papá, la mamá, el tío o el hermano mayor en su casa acostumbran llevar desde el súper botellas de licor, consumir en la casa y no le pueden decir, es que hace daño. Bueno, si hace daño, ¿por qué lo tomas tú? Sería la deducción lógica de la criatura. O sea, si la gente decide tomar, que tiene la libertad de hacerlo, o fumar, debe no hacerlo enfrente de los niños porque los está educando para el consumo de estas sustancias. Y bueno, pues no quería dejar de mencionar, Juanito, además que, como les decía, la etapa del embarazo, en el embarazo, cuando la mamá decide consumir alcohol, por ejemplo, Tremendo. podemos tener el síndrome de alcohol fetal, que es alcohólico, ¿sí? terrible, terrible porque hay retraso mental, hay alteraciones faciales, hay una cantidad de cosas terribles. Y cuando la mamá decide fumar, también hay malformaciones congénitas, por ejemplo, fisuras orales, que conocemos como labio leporino, puede haber estrabismo y una malformación muy importante en el corazoncito del bebé que se llama ducto arterioso persistente, es decir, la sangre oxigenada se mezcla con la que no se ha oxigenado. Terrible, terrible. Y se tiene que operar al bebé. Imagínense una operación a corazón abierto cuando llegas a este mundo, pues bueno, debe ser terrible. Entonces, todo lo podemos evitar, pues con esta información, Monse, creo que es muy importante. Ustedes, como medios de comunicación, tienen que informar a la sociedad, tenemos que presionar, como decía Juanito, a nuestros pues tomadores de decisiones. Así es. Sobre pues justamente otra de las preguntas que nos planteaba Monse tiene que ver como qué estrategias. Bueno, una estrategia indudablemente positiva es que los señores legisladores, los señores del Ejecutivo, no solo de la Secretaría de Salud, sino de otras dependencias que también tienen que ver con la comercialización, con el consumo, con la publicidad de tabaco y alcohol, participen conjuntamente, pero también que nos den chance a la gente de la sociedad civil de aportar no solo testimonios, sino propuestas concretas para que las políticas públicas que ya tienen vigencia en el control del tabaco, pero que no se aplican correctamente, y las del alcohol, que son inexistentes en México, a diferencia de lo que pasa con el tabaco, no hay una ley nacional de control del alcohol. Debemos tener una ley, y eso sería una buena decisión de esos responsables, y sería, ahora que va iniciando este gobierno, una herencia reconocible a través del tiempo de que este gobierno dio pie para que existiera una ley por primera vez de control y prevención y control del alcohol. Yo creo que esto es muy importante lo que dice Juan, porque hay una diferencia. A pesar de que son dos factores de riesgo importantísimos, en el caso del alcohol no tenemos esta ley, en el caso del tabaco sí la tenemos, pero la tenemos que aplicar. Y por otro lado, también en el caso del tabaco, una cosa que no se tiene con alcohol son convenios, como el convenio marco del control del tabaco, que es un convenio de la OMS, el convenio más grande en la historia de la humanidad relacionado a un problema de salud como es el tabaquismo, y que México firmó en 2005 y ratificó, ¿no? De tal manera que este convenio nos da una serie de lineamientos que tenemos que cumplir. En el caso del alcohol, hay una estrategia
mundial que ha promovido la Organización Mundial de la Salud, que no tiene el rango de este convenio de tabaco, que ojalá exista en su momento un convenio semejante en el caso del alcohol. Pero también hubo un hecho a principios de este año, el 3 de enero, si no me equivoco, se hizo público un pronunciamiento del cirujano general de Estados Unidos, que es la autoridad máxima en la salud en ese país, sobre la necesidad de incluir el etiquetado en las bebidas alcohólicas, así como está en el tabaco y como está en los alimentos nocivos que tenemos en México, que haya un etiquetado en las bebidas alcohólicas para que la gente tenga mayor información de los riesgos que corre, al estar consumiendo dichas bebidas. Exacto, Juanito. Entonces, bueno, también, por ejemplo, yo me voy a permitir hablar de algunas políticas públicas que han quedado en el tintero, ¿no? Y que podrían ser muy importantes para reducir el número de fumadores en nuestro país. Una de ellas es el incremento de los impuestos. Se tiene que incrementar, se ha visto en otros países, el incremento del precio de los cigarrillos, o sea, el incremento de impuestos que realmente se refleja en el precio de las cajetillas es una de las medidas más importantes para reducir el consumo de tabaco, especialmente en los jóvenes que no tienen la capacidad adquisitiva para comprar las cajetillas. Entre más caras sean las cajetillas, evidentemente los alejas, ¿no?, de los jóvenes, por un lado. Por otro lado, también creo que se ha quedado en el tintero el cumplir de manera muy estricta, de manera muy precisa, la Ley General de Control del Tabaco en lo que se refiere a espacios públicos 100% libre de humo de tabaco y emisiones. Creo que esto es fundamental. Creo que no se deberían permitir ningún cuestionamiento a través de amparos a esta ley que nos beneficia a todos, no solamente a los no fumadores, también beneficiamos a los fumadores. Entonces yo creo que el cumplimiento de esta ley tiene que ser súper estricto y ahí las autoridades juegan un papel muy importante. Debemos pugnar para que las personas que deciden y que estudian, expertas en los temas fiscales y legales, también trabajen con los especialistas en la salud y acuerden un incremento sensato, pero significativo al precio de las bebidas para alejar de su consumo no solo a los consumidores precoces, sino a las personas de bajos recursos que a veces dedican parte del gasto diario que debía ir a alimentos, a ropa, cuestiones básicas, lo distraen comprando alcohol. Eso es muy importante. Y algo que también quisiera subrayar es que los legisladores en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, el señor secretario de Salud, los subsecretarios, CONASAMA, que es muy importante, todos ellos son organismos que nosotros apoyamos, que nosotros trabajamos conjuntamente, lo cual no quiere decir que seamos acríticos. Por supuesto que señalamos cuando hay inacciones, cuando hay vacíos de decisión, lo señalamos, pero con argumentos, no somos un grupo de oposición y de choque a ultranza, sino tratamos de dar argumentos para que mejoren en México las políticas del control de las dos drogas legales que hay en el país y que son las que causan con mucho el mayor número de muertes, de discapacidades y de enfermedades, y que podemos evitar con buena regulación, con buenas políticas públicas, pero también con buenas decisiones del gobierno y con una participación también decidida de los ciudadanos. Y como decía Juan, mucho actuar con el ejemplo. O sea, en estas dos adicciones el ejemplo es fundamental, porque yo les comentaba ayer en la rueda de prensa, Monse, que es bien interesante seguir a lo largo del tiempo, irse un poco hacia atrás y ver por qué la cultura del alcohol y la cultura del tabaco está tan arraigada, no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? Tenemos pues producción de bebidas alcohólicas pues desde los egipcios, ¿no? Con la cebada, los griegos, con el vino, en fin, hay una cultura histórica asociada con estos dos factores de riesgo, pero evidentemente en esas épocas no teníamos información, no se sabía nada sobre el impacto, pero bueno, ya había pueblos, por ejemplo, los aztecas, ¿no? En donde se prohibía el consumo de pulque porque sabían que la gente cambiaba su conducta, era solamente muy claro.
muy penado eso, Muy porque penado. el Sí, Oxley, así se llama, el Oxley, ¿no? Ajá. solamente lo podían beber los guerreros que iban a la lucha, las mujeres embarazadas y los sacerdotes. Cualquiera que no tuviera esa característica era azotado, era lastimado con púas, porque era una transgresión el consumir esa bebida sagrada de la reina Xochitl, el Oxley. Cuando llegan los señores españoles a conquistarnos, se difunde el consumo tremendamente como una manera de tener agobiados, tener subyugados a los trabajadores indígenas, embriagándolos. Es cuando se disemina el consumo amplio entre toda la población indígena que no había antes de que llegaran los españoles. Es muy interesante seguir esta historia porque nos permite entender por qué son drogas legales, ¿no? ¿Por qué son drogas legales y por qué como organizaciones de la sociedad civil, como parte académica, como la parte como ciudadanos, tenemos todavía que luchar un poquito más porque tenemos toda esa historia que venimos cargando, ¿no? Venimos cargando, pero ahora tenemos toda la información científica que no se tenía. Si tenemos la información científica, lo importante, y tú como comunicadora, pues lo sabes, es difundirla y aplicarla, ¿no? O sea, no tenemos ya que inventar el hilo negro, tenemos muchísima investigación científica que sustenta esto que te estamos comentando. Ahora lo que sigue es aplicarla. Yo les quisiera pedir que nos dejaran un mensaje para nuestra audiencia en cuanto a, para tener cuidado también con esta publicidad que vemos en todos lados, ¿no? En redes, en la calle, específicamente de estas dos industrias. ¿Qué consejos nos pueden dar? Bueno, pues yo les diría que, que una de las cuestiones más importantes que podemos hacer como personas, como seres humanos, es el autocuidado de la salud. El autocuidado de la salud, el amor, el autoestima a nosotros mismos es fundamental porque se va a reflejar no solamente en nuestra persona, sino se va a reflejar en la familia y en la comunidad y en la sociedad que nos rodea. Y parte de ese cuidado es fundamental no introducir a nuestro organismo sustancias tóxicas a través del consumo de tabaco y a través del consumo de alcohol. Podemos vivir perfectamente sin estas dos sustancias que son además adictivas y que sabemos que pueden comprometer nuestra salud y nuestra calidad de vida. Informarnos al respecto y tomar decisiones, pero buenas decisiones, decisiones que nos lleven a una buena salud y a una buena calidad de vida. Eso es lo que yo diría, Monse. Bueno, yo lo que podría decir es que en el caso del alcohol, sobre todo las personas jóvenes, tengan claro que el alcohol no hace amigos, que el alcohol no propicia una cultura cool, que el alcohol no nos hace más populares, al contrario, va a malograr las amistades, va a hacer que a veces hasta se rompan cuando uno se excede en alcohol. Pero el alcohol tampoco hace más atractiva a una mujer, a un hombre. A nadie le gusta una mujer briaga tirada en una mesa, en una fiesta, o un hombre que está haciendo tonterías, que va a romper vidrios. Eso tiene que ver con el consumo excesivo de alcohol, que se propicia, no se propicia un consumo de una copita nada más. Entonces, eso es importante. El alcohol provoca, está presente, es aliado de la mayoría de los accidentes en vehículos de motor en México, que desgraciadamente ciegan la vida de personas jóvenes en plena edad productiva, y por haberse pasado un día de copas, aunque no fuera un consumidor diario ni alcohólico, adictivo, dijérase, pero un día se puso una borrachera, tomó el carro y se estrelló y acabó con la salud y con la vida y quizá con la vida de otras personas. El alcohol no es un amigo. Me gustaría comentarles, perdón, un anuncio que tenemos ahora con cierta frecuencia en los autobuses de la UNAM y que me encantó. Y que dice, o sea, ya ven que dice el adagio, yo solo sé que no sé nada, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí te ponen, ¿no? Y te dicen, hay un chico que dice, yo solo sé que después de 4 copas, no sé nada. No sé nada. Y eso no le valía leer a Sócrates y estaba borracho. Es lo que te iba a decir, hay un busto de Sócrates y está el chico así todo, ¿no? Y dice, yo solo sé que después de 4 copas no sé nada. Y es cierto, como dice Juanito, el alcohol, a diferencia del tabaco, tiene un impacto muy importante sobre la conducta de las personas. Y esa conducta puede llevarlos a tener conductas inadecuadas, puede
llevarlos a tener abusos sexuales, puede llevarlos a hacer cosas que nunca en su sano juicio nunca hubieran harían. hecho, ¿no? O sea, Claro. yo solo sé que no sé nada, ¿no? Y claro, con esa situación, pues hacen cosas terribles, ¿no? Tienen accidentes, son violentos, la violencia doméstica, en fin, hay una serie de situaciones muy importantes que no solamente estamos hablando de factores de riesgo para enfermedad, para cáncer, para muerte, sino también estamos hablando de factores de riesgo que inciden sobre las relaciones sociales, las relaciones de pareja, ¿no? Las relaciones las malogran. logran, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante enfatizarlo, Monse, ¿no? O sea, al ser drogas legales, desafortunadamente están ocupando un lugar preponderante que nosotros les hemos dado también, pero que hemos permitido que invadan, por así decirlo, ¿no? Nuestros ámbitos sociales. Vean, por ejemplo, va a haber un bautizo y lo primero que empieza la gente, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar? ¿No? O fiestas infantiles que acaban en borracheras cuando las criaturas no beben alcohol, ¿sí? Exacto, y que los pobres niños, como tú decías, Juanito, no tienen por qué ver esos disfiguros, ¿no? El abuelito arrastrándose, el tío así. Y estamos llegando al final de ese programa. Ustedes cuéntenos en los comentarios si sabían de la falta de regulaciones en México, por ejemplo, para la venta de alcohol. Este programa es posible gracias a la coordinación del Poder del Consumidor de Denise Rojas y Karen Castillo. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez. Y nosotros nos vemos como cada martes aquí en Defensa del Consumidor por Estudio B y los miércoles por Sin embargo al aire. Sin embargo, anuncia mejoras en su programación. Desde el lunes 17 de febrero comienza con la Mañanera del Pueblo en Sin embargo al aire. Y al terminar, sigue con el análisis y las noticias más relevantes en Café y Noticias, con Daniela Barragán y Perla Velázquez. Y a partir del 17 de febrero, los clásicos de Estudio B, ahora totalmente en vivo por Sin embargo al aire. Podrás seguir a tus periodistas favoritos de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Lunes Versus con Daniela Barragán, Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel. Martes Radicales con Fabricio Mejía, Héctor Alejandro Quintanar, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Miércoles Close-Up con Obed Rosas. Jueves Usted, Yo y Otros como Yo con Romina Gándara. Y viernes Galileo con Manuel González. Todo por Sin embargo al aire.